Bueno, estamos conectados en este momento con el doctor, el penalista Carlos Caro Coria. Doctor Coria, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rosana, ¿cómo le va? Bien, ha habido un retroceso. Se ha dicho ya, a partir de mañana, ya pues tendremos que ir a Palacio de Gobierno. Pero ¿qué pasa con estos 4 o 5 días en los que no se supo nada respecto a cómo se estuvieron manejando las reuniones del jefe de Estado? Aquí estamos ante una situación precaria, irregular e improvisada que viola flagrantemente los términos de la Ley de Gestión de Intereses, o conocida también como la Ley de Lobbies, cuyo artículo 16 expresamente ordena que todos los actos de gestión tienen que ser realizados dentro de las dependencias públicas, no en lugares privados. Claro. Por este motivo es que se pudo descubrir en su día el caso Richard Swing, gracias a los registros que se tienen que hacer en Palacio de Gobierno, quién entra, quién sale, a qué hora, si va a título personal o representante de una entidad, y eso tiene carácter de declaración jurada y tiene que publicarse en la web en tiempo real, ¿no? Claro. Incumplir eso es un caldo de cultivo para los lobbies, para los tráficos de influencias. Pero en este caso, los 4 o 5 días que esto no ha estado vigente, ¿se puede llevar alguna queja a alguna institución? O sea, ¿quién va a responder por esos 4 días de lo que ha pasado pues con el primer ciudadano del país, el jefe de Estado? Lo primero que se tiene que hacer acá, Roxana, es reconstruir la información. De hecho, alguien cercano al presidente o el propio presidente tiene que reconstruir esa información y hacerse pública como ordena la ley. Claro. Es decir, lo primero que se tiene que hacer es dar cumplimiento a los términos de la ley. Así En es. la parte, digamos, de lo que corresponde a responsabilidades, hay que recordar que el presidente es irresponsable. Los responsables son los ministros. Por ese motivo es que acá puede haber eventualmente una invitación, por ejemplo, por parte del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros para que explique por qué razones no se está dando cumplimiento a la ley. La Contraloría puede hacer lo propio, porque se está infringiendo una norma que tiene una naturaleza netamente preventiva. Evidentemente también la ciudadanía puede recurrir a acciones como la acción de cumplimiento con la finalidad de que la institución de la Presidencia de la República dé cumplimiento a los términos de esta ley. Así es. Hay, en consecuencia, varias acciones que se ¿Aló? pueden manejar en paralelo. Sí, no, sí lo escuchamos. Exactamente, bueno, entonces las acciones que se puedan realizar son, digamos, en esa dirección. ¿No? Puede intervenir el Congreso, puede intervenir la Contraloría o puede intervenir el Poder Judicial, emitir una orden para que esta ley sea cumplida y acatada por el Poder Ejecutivo. Así es. Ahora, incluso toda la información que se da, no solamente a través de las oficinas de comunicaciones, ya sea de la PCM o de Palacio de Gobierno, sino también a la información que tendría que estar contenida en lo que son las páginas web oficiales. No se sabe, por ejemplo, mañana cuál será su agenda. No se sabe con quiénes va a tener reuniones, como tampoco en el caso del primer ministro, quien hoy día a través de una entrevista a un medio de comunicación, pues ha dicho que ayer ya tuvo una reunión de Consejo de Ministros informal, pero que ya la tuvo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo. Pero además yo quería llamar la atención sobre el reportaje que hemos mostrado, ¿no? Un secretario general de Palacio que está de acompañante y una persona que no tiene ningún cargo público, que recibe honores militares al simplemente colarse al costado del presidente y nadie lo pone en orden. Sí, el secretario general no tiene que cumplir las labores de secretario de compañía. Lo que tiene que hacer el secretario general de Palacio es cumplir funciones netamente ejecutivas. No tiene que estar pegado a ser un siamés del presidente, sino tiene que encargarse de ordenar el despacho. Mucha documentación, mucha evidencia de la gestión propia de la presidencia está en sus manos y por lo tanto el trabajo que tiene que hacer es un trabajo netamente ejecutivo. Y en el caso de personas cercanas al presidente, que viajan con él, que lo acompañan y que fungen, digamos, de asesores o de lo que fuera, la situación tiene que sincerarse. Si son asesores del presidente, deben de ser nombrados y someterse a todos los controles que establece la ley. Lo que no puede haber es asesorías en reserva o en secreto o bajo la sombra. Cada persona cercana al presidente tiene que cumplir un rol dentro de lo que es las funciones, digamos, del Poder Ejecutivo. De lo contrario, estas mismas personas se están exponiendo a imputaciones como el delito de usurpación de funciones, porque si están haciendo asesorías como tales,
sin estar nombrados, están en consecuencia usurpando, en cierto modo, una función pública y por lo tanto puede abrirse una investigación por ese motivo. Así es. Y se puede solicitar también cómo se pagó y quiénes son los que integraron, en todo caso, esta lista de pasajeros de estos charters, ¿no es cierto?, que se contrataron para ir hasta la Pampa de la Quinoa. Eso también es sumamente importante. Claro, desde luego, porque estamos hablando de patrimonio del Estado, no estamos hablando de gastos particulares, gastos privados, ¿no? Si el señor presidente tiene una celebración que la puede hacer evidentemente porque es el presidente, todo esto tiene que estar evidentemente transparentado para que puedan haber y aplicarse los controles correspondientes. Ya. Bien, en todo caso ya hay ministro de Justicia, imagino que le toca precisamente al ministro Aníbal Torres poner orden en todo esto, ¿no es cierto? Sin duda alguna, porque siendo el asesor legal del gobierno, el ministro de Justicia tiene el deber de informar al presidente cuáles son los límites de su poder. El presidente no es un rey, no es un emperador, su poder tiene límites y por lo tanto, si no los conoce, porque al parecer no los conoce, los ignora, el ministro de Justicia y el primer ministro son los llamados a digamos, exhortarlo a la reflexión y a que se encamine en la ruta de la legalidad. Dado que el presidente, por mandato constitucional, tiene el deber, conforme al artículo 118, numeral primero, tiene el deber de cumplir, de hacer cumplir las leyes. Es lo primero que tiene que hacer. Bien, muchísimas gracias por este enlace, doctor Caro Coria. Muchas gracias, Rosana. Buenas noches.